Bienvenido al podcast El Camino del Mando y del Ejecutivo. Mi nombre es Luis Iturriaga. ¿Te ha pasado como mando o ejecutivo que llevas a cabo acciones pero las cosas se atoran o no se logran los resultados? Esto es un tema común y puede estar vinculado a un concepto que como mandos y ejecutivos debemos de conocer y de dominar. En una ocasión, trabajando para implementar unos cambios necesarios en la organización, en el equipo de trabajo preparamos un plan de trabajo. Lo comunicamos, se entrenó a la gente, se consiguieron los recursos y se pusieron fechas para el arranque de los cambios. El día de la puesta en marcha se habló con la gente y se dio inicio a la ejecución con una estrecha supervisión. Todo arrancó bien, aunque después de un rato llegó la llamada. No están haciendo lo que se acordó. Es normal, así que allá vamos a hablar con la gente. Hicimos reforzamiento, nuevo arranque y a dar seguimiento. Al poco tiempo, de nuevo la noticia. Ya dejaron de hacer las cosas. Y ahí vamos de nuevo. Esta dinámica se repitió múltiples veces en el turno, hasta que finalmente tuvimos que hablar en privado con uno de los involucrados y entonces salió la causa del problema. La implementación de nuestra iniciativa pegaba directamente en la productividad del área operativa y en respuesta, el área, desde el gerente hasta los supervisores, respondían con bloquear la iniciativa. Honestamente, en aquel momento no consideramos el impacto de la iniciativa en el resto de la operación. Las empresas y muchas otras cosas en la vida son entes complejos. Y como seres humanos la complejidad nos abruma y no somos capaces de ver cómo diferentes elementos se conectan entre sí y mandan señales de regreso que refuerzan o merman comportamientos en la organización. Y eso fue lo que nos pasó. En la práctica tendemos a simplificar las cosas y por cuestión evolutiva vemos las cosas como simples relaciones de acción y reacción. Esto nos lleva a utilizar un pensamiento simple y lineal. Si implementamos el sistema A, la gente lo adopta y realiza el comportamiento B y lograremos el beneficio C. Resulta que las empresas, al ser sistemas complejos, no funcionan de manera tan sencilla. Implementamos el cambio, se genera afectación a la productividad y entonces la gente reacciona bloqueando el cambio. La gente no actúa como necesitábamos y no logramos el resultado deseado. Este tipo de relaciones no son tan intuitivas de observar y percibir. Requerimos sentarnos a pensar en ellas y contar con un pensamiento que nos ayude a ver tanto las relaciones entre los elementos y la forma en la que se refuerzan o merman los comportamientos. Necesitamos ver el todo y no solo las partes. Nuestra necesidad de simplicidad nos hace ver solo el árbol y no el bosque, pero como mandos y ejecutivos ese es un lujo que no nos podemos dar. ¿Cómo podemos resolver esto? Primero, tenemos que entender que en las empresas existen procesos en donde las entradas generan salidas. Luego tenemos que entender que los procesos se conectan en formas complejas y generan sistemas que son los que al final nos proveen de los resultados. Además, los sistemas pueden tener ciclos de retroalimentación, no en el sentido de una opinión sobre un comportamiento, sino como flujos de información y acciones que afectan el comportamiento original. Los expertos nos explican este ciclo de retroalimentación con el caso de llenar un vaso de agua. Tú tienes un nivel deseado de agua, abres la llave, ves cómo se llena el vaso, evalúas el nivel de agua y esto determina si continúas dejando la llave abierta o la cierras. El nivel de agua en tiempo real retroalimenta tu acción. Dejas abierto o cierras. Algo así sucede en las empresas. Entonces, ver las cosas en términos de procesos y sistemas es un elemento importante. El otro es adoptar un pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, de acuerdo con Peter Senge, es una disciplina para ver totalidades. Es un marco para ver las interrelaciones en vez de las cosas aisladas. Es una sensibilidad hacia las interconexiones sutiles en los sistemas. En las empresas todo está conectado. Si cambias algo en un lado, afectas algo en otro lado. El problema es que en las empresas prevalece el comportamiento de islas o silos, en donde cada área se ve a sí misma como un ente aislado e independiente y toma acciones sin consideración de las demás áreas, sin consideración del sistema. Peter Senge nos explica que el pensamiento sistémico es una disciplina para ver las estructuras que subyacen a las situaciones complejas,
para distinguir cambios de alto y bajo apalancamiento. Es una disciplina que nos permite ver las interrelaciones en vez de las conexiones lineales de causa y efecto. Otro ejemplo que se usa para entender todo esto es el de la regadera. Imagina una mañana de invierno. Entras a la regadera, abres la llave de agua y la pones en un cierto nivel de caliente. Pero el agua sale fría. Esperas un poco, el agua sigue saliendo fría. Te desesperas un poco, mueves la llave hacia un nivel de mayor de calor. El agua sigue saliendo fría. Desesperas otro poco. Esperas otro poco. Tocas el agua, apenas está tibia. Te desesperas nuevamente y llevas la llave al máximo nivel de calor. Tienes prisa. Metes la mano al agua y está como la necesitas. Te metes al agua y unos instantes después te quemas. Esto ejemplifica el caso de una relación circular y no lineal. Tú esperabas que poniendo la llave en un cierto punto el agua saldría como quieres, pero resulta que existe una demora. Tú revisas la temperatura del agua y ese ciclo de retroalimentación o nueva información modifica tu comportamiento y abres la llave. Y así te la llevas, sin darte cuenta de que por la demora y tus acciones estás llevando al sistema a un nivel indeseable. Así nos pasó en el proyecto. Deseábamos un resultado y tomamos acciones en un esquema completamente lineal. Lo que no alcanzamos a ver es que las acciones que solicitábamos bajaban la productividad y ese hecho afectaba el comportamiento de la gente, que era el de desechar el cambio para regresar al nivel de productividad deseado. Nosotros presionábamos más, como si moviéramos la llave del agua, y esto generaba más afectación a la productividad y por tanto más rechazo al cambio. Cuando tomamos en cuenta que no estamos aislados, que existen procesos y sus conexiones que son los sistemas y que los sistemas tienen mecanismos de retroalimentación que afectan los comportamientos, estamos un paso más cerca de poder entender por qué nuestros esfuerzos e iniciativas no funcionan y de cómo podemos influir para generar el efecto deseado. Aprender de procesos, sistemas y pensamiento sistémico no es intuitivo. Requiere de esfuerzo y estudio, de ensayo y error para dominarlo. Aprender a programar nos ayuda a entender cómo todo está conectado y cómo funciona la retroalimentación que afecta el comportamiento del sistema. Aunque también podemos estudiar el pensamiento sistémico y adoptar una mentalidad basada en procesos y sistemas, como lo solicitan algunos sistemas de gestión. ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Qué haces para entender las relaciones complejas que suceden en tu empresa? No olvides suscribirte y coméntame en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando el podcast cuál ha sido tu camino para entender y dominar este concepto. Si sabes de alguien que le pueda interesar todo esto o alguien que esté en el camino del mando y el ejecutivo, no dudes en compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio.